Estamos recorriendo un poco de nuestra ciudad, Monterrey, Nuevo León, también famosa como la ciudad de las montañas, por estar rodeada de estos monumentos a la naturaleza que forman parte importante de los regiomontanos. Miradores naturales que nos ofrecen un panorama espectacular del sitio que nos vio nacer y crecer. Este valle está lleno de cerros, entre los cuales destacan 5, pero hoy te hablaremos de uno de ellos, tal vez el menos popular y más discriminado. El día de hoy estamos en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Exactamente estamos en la avenida Acueducto, cruz con sendero divisorio. Hoy vamos a iniciar un recorrido que se llama Garganta del Diablo y se realiza en el Cerro del Topo Chico. El área metropolitana cada vez crece más y entre tráfico, jornadas laborales largas y problemas de sobrepoblación, el escape de quienes vivimos aquí son las montañas. Por lo que hoy decidimos conocer un poco de lo que tiene escondido el Cerro del Topo Chico. Si van a realizar este tipo de actividades, lo más recomendable es que lo hagan con gente experta. Nosotros estamos viniendo con un grupo que se llama Gansos Super Extremus, por ahí lo pueden encontrar en las redes sociales para que se guíen con los profesionales solamente. Van a entregarnos el equipo, obviamente ya tenemos que ir preparados para poder descender. Hay que portar el equipo de seguridad porque el recorrido principalmente es de rapel, uno de 96 y otro de 15 metros. Va a ser una caminata sencilla y el rapel es de aproximadamente 96 metros y luego llegamos al interior de la mina. Después ahí pueden explorar un poco. ¿Está frío adentro? No, está más agradable que aquí. No, o sea, no tiene temperatura así ni muy fría ni muy caliente. Y ya después hacemos otro rapel para entrar a otra segunda bóveda. Si tienen claustrofobia, les va a dar más porque está oscuro y está grande el hueco, pero pues si tienes claustrofobia se te va a hacer muy angosto, pero está emocionante. En estos momentos vamos a empezar con el senderismo. Son aproximadamente 20 minutos los que hay que subir por este sendero y vamos a seguir a los guías. Desde aquí se ve bien cortito y bien chiquito el cerro, pero en realidad mide, o bueno, el pico más alto mide 1178 metros sobre el nivel del mar. Lo ideal para empezar este recorrido es por la mañana. Ahorita son las 8:40 de la mañana. El sol todavía no está tan intenso, pero conforme vaya avanzando el tiempo va a ser un poquito más pesado. El Cerro del Topo Chico es una de las montañas poco valoradas en el estado de Nuevo León, pero créanme que si se atreven a explorarla se van a encontrar con estas grandes maravillas. No se sabe a ciencia cierta quién bautizó al cerro con el nombre del topo. Sin embargo, se debe a su forma alargada y boluda que asemeja a la de un topo, mamífero insectívoro que vive debajo de la tierra. El cerro tiene su origen geológico en la era Cretácico inferior, hace alrededor de 140 millones de años. Su formación rocosa es fundamentalmente de capas gruesas de caliza, lutita y en su llanura presentan formaciones calichosas. Siempre que hagan senderismo, procuren llevar equipo adecuado, sobre todo zapatos adecuados, porque a veces los terrenos están muy complicados. Aquí hay mucha piedra, entonces eso lo vuelve un poquito más arriesgado si no saben pisar bien el terreno. Anteriormente toda esta zona eran pedreras. Lamentablemente pues las industrias se han ido acabando poco a poco el cerro y pues solo queda un poco de vegetación. Es lamentable, ¿verdad?, que las grandes industrias estén acabando con nuestra naturaleza. La primera evidencia de la extracción de material está registrada en el año 1653, cuando se construyó con tierra de salitre traída del Cerro del Topo el techo de la Casa Real en la hacienda de José de Ayala, uno de los primeros dueños y pobladores de lo que hoy se conoce como la comunidad del Topo Chico. A principios de la década de los 50, la ciudad de Monterrey estaba en plena expansión industrial y comercial, por lo que requería una gran cantidad de material para la construcción. El Cerro del Topo proporcionaba la mayor parte, al contar para ese entonces con cerca de 20 pedreras establecidas en sus alrededores.
El complejo habitacional que se fue desarrollando alrededor del cerro fue obstaculizando el funcionamiento de las pedreras. En 1981, el gobernador Alfonso Martínez Domínguez tomó la resolución de ubicar a las pedreras a una zona fuera de la ciudad. Para el efecto, se escogió el Cerro de San Miguel en la Sierra del Fraile. Así, para noviembre de 1983, todas las pedreras del Cerro del Topo dejaron de funcionar, quedando solo como evidencia los grandes cráteres creados por más de 50 años de explotación. Ya estamos muy cerca del punto donde vamos a empezar el primer rappel. Hace rato les dijimos que este cerro era como el que la gente menos quería. Mucho tiene que ver con las zonas que hay alrededor de él, pero déjenme decirles que este cerro en realidad fue uno de los más famosos hace muchísimos años, porque así como lo ven de seco, de árido y con una vegetación pues muy desértica, tiene en su interior muchos manantiales. Exactamente había 3 manantiales que salían y que brotaban de este cerro. Incluso uno de ellos llegó a ser turístico, y en época de lluvias todavía hay muchísimas cascadas que se forman en todo alrededor del cerro. Si vienen a temprana hora del día y no han desayunado, pues tráiganse algunas barritas, algunos frutos secos, incluso unos tacos, ¿verdad? También se antojan aquí con esta increíble vista. Una de las cosas que les queremos sugerir es que si vienen a este tipo de lugares no dejen basura. Basura que traen, basura que se llevan en su mochila. Incluso aquí hay muchas cuevas, hay mucho tipo de vegetación y ahorita vamos a mostrarles una de ellas. Estamos muy emocionados porque prácticamente nosotros vivimos a faldas del Cerro del Topo Chico. Entonces es una de las experiencias que esperemos y nos llevemos una gran satisfacción. Vamos a empezar este ascenso. Es realmente una de las partes un poquito más complejas porque la piedra está bastante suelta y es piedra pequeña, entonces hay que tener cuidado. Por eso la importancia de cargar con el equipo adecuado, portar en todo momento su casco, porque puede ser riesgoso, ya que las personas que van adelante pueden patear las piedras hacia abajo y pues podemos tener un accidente. Empieza a ser un poquito más técnica, hay que tener mucho cuidado porque realmente está muy resbaloso. Aparte hay tierra, piedras un poquito más grandes y no queremos resbalarnos. La piedra está bastante suelta. Este cerro está enorme, abarca 3 de los municipios de Nuevo León, que son San Nicolás, Escobedo y Monterrey. Y justamente 2 de los municipios, que es San Nicolás y Escobedo, en su escudo plasman este cerro. Michael Jackson, vámonos de bajadita. Pues trabajo en una empresa de cerámica. ¿Cerámica? ¿Cómo se llama? Oye, ¿y quién puso La las...? Azteca. Esa, bueno, yo tengo unos amigos de Quirosaurios. Una vez publicaron que iban a instalar, porque antes estaban aquí unas cadenas, pero bueno, entraron la marca roja, pero como está cerca de una colonia, venían y las quitaban las cadenas y las vendían al kilo. Y ya mejor instalaron esas plaquetas que no tienen tuerca, no las pueden quitar y ya se quedan fijas. ¿Y cuánto tiene que los pusieron? No, ya tiene unos 2 años. ¿Está bien? Sí. Conforme estamos observando que van bajando, los nervios ya se empiezan a sentir un poco más. Brenda ya está nerviosa. Me voy a vomitar. ¿Ya te dio miedo? Sí. ¿Es tu primer rappel? Ya. Pues Rappel de verdad, el del árbol no cuenta. sí, entonces sí. Y la bebé ya la ve un poco pensativa. No, mi frase siempre que hago algo que me da miedo o arriesgado es que sea lo que Dios quiera. Y ya, hay que vivir la vida. Poco a poco fuimos esperando nuestro turno de descender, algunos con miedo. ¡Me voy a miar, güey! No pasa nada. Otros muy emocionados. ¿Fácil o no? Sí. Tranqui. Pero felices de conocer el por qué se le llama Garganta del Diablo. Tiene miedo. Pues sí.
Ahora sí, derecha. Siéntate. Carga tu peso en el arnés. Vas amarrada. Ahí Así, está, ya. ándale, ya estás ahí. Ves soltando poco a poco. Así, vas soltando y te vas apoyando. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien nerviosa. Está temblando. Ya vas. ¡Vámonos! El primer rapel es una cueva donde avanzas de forma diagonal, lo que facilita más el descenso ya que tus pies casi siempre tocarán las paredes de la cueva. Está cansado y creo que estos guantes no me sirvieron de mucho. Traigo las manos todas negras. Recomendación, no traigan guantes de invierno. No, bueno, lo que sean, pero que sean completos. Están los ya. dedos de fuera. Y creo que sí me corté. Ahorita paramos más o menos como a la mitad del primer rapel. Vamos a esperar a que baje el bebecito para mostrarles unas tomas de él. Y mientras esperamos que baje el resto de la gente, que ya por aquí nos están cayendo varias piedras. Estamos bajando ahorita por este túnel. Son 95 metros de altura. Y pues vamos a empezar la aventura. En estos momentos estamos descendiendo. Conforme uno va bajando, se va haciendo un poco más oscuro. Y allá abajo está la bebé esperándonos. Si tienen claustrofobia, no lo hagan. La verdad que sí está un poco oscuro. Y encerrado sobre todo. Ya casi, bebé. Vamos a empezar el segundo rapel. La verdad que sí está un poquito cansado, pero vale mucho la pena. Está divertido. Está divertido, sí, bastante. Estoy sudando bastante porque el esfuerzo sí es un poquito complejo, pero se disfruta mucho. Aquí fue donde entendimos el nombre del lugar. Este túnel, que más adelante nos dará una sorpresa, simula por sus paredes estrechas y profundas un recorrido a través de una garganta, solo que con un clima refrescante. Creo que viene lo bueno. No sé si se alcanza a ver, pero ya es un hueco completamente vacío. Por aquí tenemos que bajar. Ya no hay pared para sostenerse. Ok, no sé qué tanto se va a llover. Espero que sí se vea. Y sobre todo, que no se me caiga la cámara. ¡Ah, la madre! Ok, mala idea traer cabello suelto. Mira, ahí viene la bebé bajando ya. Estoy cansada y se me quedó como medio pelo en la cuerda. Cuidado. ¿Y aventaste piedras? Sí. Ya casi descalabrabas a Brenda. ¿En serio? Las piernas, ¿cómo las sientes? Las piernas están bien, las manos me duelen y las siento así como bien entumidas. Ya hemos bajado, la verdad que hemos sudado la gota gorda, pero vale la pena. ¿Cómo te sentiste, Brenda? Pues me temblaban los brazos, las piernas. Ay, si miraba hacia abajo me daba más miedo. Sí, ¿y ahorita ya estás bien? Sí, ¿Lo recomiendas? sí. Así que se tome bien las fotos. No te muevas. No te muevas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? No, todo bien. Aguanta. Lo que pasa es que se atoró la cuerda arriba. Oye, ¿por cuál vienes, güey? Te soltó la cuerda. Espera. ¿Por cuál puerta vienes? Aguántame aquí. A ver, cuídame la Brenda. Espérate. Ahí, mochila. Mochila. Cuidado. Sí, aguanta. ¿Cómo le dices? Sí, todo tranquilo. Aguanta. Cuidado. Aguas, Héctor. Tiene que cerrar, no, pero Agárrate bien. ¿Cuál es esta? ¿Qué viene la otra, güey? Porque tengo un poquito de morrazo. Le estás atorado las piernas. No aguanta. Suave. Ya vas a llegar ahí. Ya. Sí. ¿Estás bien? Ahorita, como vieron, tuvimos un pequeño percance con una persona que venía en el grupo. Aquí el detalle fue de la persona, no fue de los guías. La persona hizo un cambio de cuerda sin saber que la otra cuerda ya estaba suelta. Esto que les sirva y que nos sirva también a nosotros claramente de experiencia para
pues para que no nos pase eso. Siempre hay que buscar la manera de hablarle al guía, de comunicarnos para que nos ayude y no tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ok. Nada más que me duele un poquito el pie, siento que me está hinchando un poquito. Sí, no, apenas sí que puedo caminar y todo, pero... No, No voy a batallar para sí, caminar mejor más. ve a checarte. La verdad que ahorita hasta traigo la boca seca. La sangre se me bajó hasta los pies porque lo vi como venía cayendo. Fueron unos 4 o 5 metros los que venía cayendo. La ventaja, el hueco estaba muy estrecho. Entonces venía estirando las manos y los pies para poderse detener. Y alcanzó a detenerse justamente en la parte más estrecha, si no, otra cosa hubiera sido. Se ve esto una aventurera extrema. Ni modo, hay que entrarle a todo en esta vida. Es impresionante dónde estamos. Hay demasiados túneles aquí que fácilmente cualquier persona se puede desaparecer. Y para que te encuentren está cañón. En el interior del cerro se puede explorar muchas cuevas y túneles creados por algunos trabajos de minería que se realizaban en la parte sur del cerro, donde por algún tiempo se extrajo fosforita, una roca que contiene altas cantidades de minerales fosfatados y que se utiliza principalmente en la producción de fertilizantes químicos e insecticidas. Ahorita sigue el segundo, que creo que es, si mal no recuerdo, de 15 metros. Ya estamos dentro, vamos a bajar a un segundo piso, podría decirse, aquí mismo, y es un hoyo muy grande, ahorita lo van a ver. En estos momentos es el turno de la bebé de descender por ese tiro de 15 metros aproximadamente. Ya bajamos uno que sí está bastante extremo. Ahora toca hacer este descenso. Vas a hacer tus piernas abiertas a la altura de tus hombros y vas a ir caminando hacia atrás. Ok. Ahí cuando estés abajo te van a decir cómo hagas el desplome. ¿Ya voy bajando? Sí. Allá arriba viene el bebé, ¿Cuántos faltan? el bebecillo. El segundo rapel es más sencillo, con tan solo 15 metros de descenso en línea recta donde tus pies deberán ir guiándote a través de la pared hasta cruzar este pequeño hueco que te conducirá al final de tu recorrido. Me vas a flotar. Suave. Aquí te hago seguro. Suave. Ya, muy bien. Echen la luz blanca para que no se vea así, porque si no va a decir que yo ahora sí llegó al infierno. Llegamos al inframundo. Al inframundo, ahora sí. ¿Usted es el diablo o qué? No, el diablo ya está arriba, nada más que no les dijo. Aquí está todo el equipo que nos ayuda durante todo el recorrido, siempre al pendiente de las fotografías y de las cuerdas. Ya, se ve chida. Son puros pro, ya. Tú puedes, Brenda. Dentro de esta cueva hay demasiadas piedras. Se siente un poco húmedo también el lugar, puesto que aquí hay mucha filtración de agua. Hay bastante roca caliza, también hemos podido apreciar. Mucha roca también fosfita. Para ¿Qué es grabar aquí. esto? Aquí es aquí donde yo te digo que está el flujo de esta agua y dices tú, bueno, pues si la montaña está de arriba, ¿cómo es que hay una filtración de agua que cae aquí? Y si tú te vas, el agua está súper clarita. Sí. Es como un manantial, ¿no? Sí, pero está fresca, fíjate, está fresca el agua, como el agua una vez al lado. Y está bien clarita. Y hay una filtración de agua en el cerro, mira, fíjate dónde estamos. Entonces, aquí no hay ciudad, no hay nada, o sea. Está súper clarita el agua. Probablemente sí es agua pura, pero ya ahí ya se contamina con el metal. Si hay gente que está viendo este video, déjenos en los comentarios. Gente que conozca, ¿verdad?, la historia realmente de aquí. Es muy interesante venir para acá. Miren, aquí se ve bastante agua que está transminando, por lo mismo que les comentaba, o sea, hay muchísimos manantiales aquí que todavía brotan.
Incluso algunos habrán escuchado o sabrán de la compañía Topo Chico, que es agua mineral. Esa compañía inició en las faldas del Topo Chico, precisamente con uno de los manantiales. Por mucha gente es sabido que en las faldas del Cerro del Topo Chico han existido 3 manantiales que brotan de forma natural, desde quizá hace miles de años, y que fueron importantes para los habitantes de este poblado. Aquí atrás, justo donde está actualmente la compañía que produce esta agua mineral que se llama Topo Chico, era uno de los manantiales más importantes del Cerro del Topo Chico. Provenía de ahí, se llamaba Manantial de los Baños e incluso llegó a ser muy turístico. A este se le atribuían propiedades curativas, motivo por el que recibía visitas no solo de locales, sino de personas que viajaban largas horas para bañarse en sus aguas. Actualmente en el sitio donde brotaba este manantial fue puesto un museo donde puedes observar el proceso del producto y la historia de la bebida, que hasta la fecha sigue proporcionando su agua para este producto y que es símbolo de la marca. Se dice que en la época prehispánica la hija de Moctezuma I cayó enferma y uno de sus sacerdotes le recomendó o le hizo mención que al norte de Tenochtitlan existían unas aguas termales que vienen siendo las aguas del Cerro del Topo Chico. Moctezuma la mandó con la esperanza de que ella se aliviara y conforme fueron pasando los días ella tomaba estos baños y cuenta la leyenda que conforme pasó el tiempo la princesa pudo aliviarse. Y de aquí se le atribuye al logotipo de la famosa marca Topo Chico. Hace años, sobre la calle Salinas, existía un tubo por el que salía agua directa del manantial y del cual la gente tomaba para sus necesidades del hogar. Sin embargo, cuando se cerraron los baños termales, esta llave también fue quitada. Hoy en día la compañía sigue proporcionando agua gratuitamente a través de 2 llaves en el exterior de la fábrica. No, esto está abierto todos los días. ¿Viene seguido usted para acá? Pues cuando me hace falta el agua. Sí. Esta sale muy limpia. Esto tiene otro sabor a la que venden en el ¿cómo se llama? En los expendios. Ajá. Pues es que tiene los minerales que debería de tener el agua. Claro. Sí. Por eso. Ahora que tuvo la crisis, no, hombre, está la pelota allá. Se llenaba bastante. Sí. Sí sabe diferente. Una cosa que aprendí hace poquito que estuve leyendo es que el agua normalmente purificada solo contiene 2 de los minerales que contiene el agua pura o el agua natural sin ningún proceso. Entonces, si esta agua proviene del manantial, seguramente tiene muchísimos minerales, pues entonces el sabor es muy diferente. El segundo manantial se conocía como Ojo Caliente y se ubicaba donde ahora se almacenan las botellas de la Topo Chico. Se cuenta que este fue drenado y tapado con piedras y concreto. Este es el tercer y último manantial que brota de nuestro Cerro del Topo Chico. Se le conoce o se le llamaba Manantial de la Saca o el Ojito. Está justo detrás de mí. Se le construyó una pileta como de 4 metros de profundidad. Actualmente solo se llena cuando es temporada de lluvias. Incluso se llena de agua que corre toda la avenida y te puedes dar cuenta porque a veces se llega a inundar, incluso el drenaje puede llegar a fallar un poco. Buenas, aquí es donde está el manantial. Sí hay agua. Es que se seca y luego se llena otra vez. Pues ahorita hay agua. Otra sí hay, aquí un charco. A ver. Sí. Miren, incluso de aquí la gente se pone a lavar los carros y saca agua. Miren, justo de aquí debajo de esta casa es donde está el manantial. Ahorita pues la verdad que nos dicen que no lleva tanta agua, pero vamos a meternos. Está un poquito oscuro y pues sí es una zona un poquito peligrosa, pero para allá vamos. Ahorita no es temporada de lluvias, pero las últimas lluvias dejaron un poquito todavía por ahí que ahorita estamos notando que utiliza la gente o algunas personas aquí para lavar coches. Entonces todo se aprovecha. Se escucha como que está el agua de un lugar. Sí, se escucha, pero no alcanzo a ver de dónde es. Es que sí está un poquito oscuro. Y estamos justo debajo de una casa. Ajá, construyeron una casa aquí arriba, en la parte de aquí. Oh, ya me imagino con las lluvias cómo va a estar esto.
Ya estamos llegando al final del recorrido. Vamos a salir por una parte bastante estrecha y está muy interesante también. Miren lo interesante, es un hueco bastante pequeño por donde hay que salir. Hay que arrastrarse un poco. Ahí viene bebé. Me dejaron, soy la última. Eres la última. Ay, me van a tragar los monstruos. Y miren, por ese pequeño hueco tienen que salir. Está debajo de esta pared extensa, que incluso aquí también se puede hacer rappel. Ahorita vamos a iniciar un segundo recorrido que se puede hacer aquí en el Topo Chico, muy cerca o es casi la misma ruta que la Garganta del Diablo, pero esto es otro con otra persona. Mi nombre es José Guadalupe Rodríguez, pues me conocen como el Capi, el capitán. Ahorita vamos a hacer un recorrido, lo que viene siendo las cuevas secretas, aproximadamente unos 2 kilómetros para llegar ahí. En estos momentos el camino empieza a ser un poquito más técnico, ya que hay mucha piedra y sí está un poquito escondido. Igual aquí pues siempre lo menosprecian este cerro, Sí. ¿verdad? Porque a lo mejor que por muchos chavos banda, no sé, ¿verdad? Y que te roban y todo eso, pero la verdad, hasta ahorita nadie le han robado nada. De hecho, en ese cerro es donde más se ha perdido la gente. Como arriba hay mucha piedra, Ajá. No está el camino así como un senderito, ¿verdad? Arriba mucho matorral y mucha piedra. Hemos llegado, amigos. Bienvenidos a las cuevas secretas. ¿Cuántos metros de largo tiene? Este tiene aproximadamente como unos 80 metros. 80 metros. Más o menos. Huele como a tierra mojada, como cuando llueve, lo que significa sí. que igual, por las estalactitas y las estalagmitas, debe de haber filtraciones, al menos en temporada de lluvia. Sí, aquí se ven marcadas como las grutas. El Cerro del Topo Chico nos tenía más sorpresas escondidas. Bien dicen que lo que importa es lo de adentro, y esta montaña en su interior ofrece experiencias sin comparación. ¡Guau, qué bonita! No manches, mira, como una puerta. Una columna. Aquí es donde se juntan las estalactitas y estalagmitas, que unas vienen de aquí a la parte de arriba y las otras nacen de abajo, entonces forman esta columna. Este es el tesoro que tiene escondido esta cueva secreta. Yo creo que a lo mejor más adentro puede haber más cosas, pero hasta ahorita la verdad es que está muy bonito. Este tipo de formaciones, se los recuerdo, se tardan miles de años en formarse, entonces hay que apreciarlas como se debe, señores. ¡Wow! Esos apenas están empezando. ¿Cómo se mira con la filtración? Son estalactitas bebés. Es cierto, y se ve que tienen... Están goteando, ¿verdad? Goteando, sí. Mira, ¿qué es eso? Es la filtración del agua. Mira para acá. ¡Mira! Nunca había visto eso. Nunca lo había visto, se ve bien bonito. Sí, no Parece manches. que está lleno de escarcha, de brillo. Otro color así con el azul, mira. Mira. ¿Pero es por la filtración del agua? Sí. Jamás nos imaginamos encontrar grutas dentro del cerro, pero ahí estábamos, admirando una zona del Topo Chico que muy pocas personas conocen y que podemos asegurarles nos dejó con la boca abierta. Vine por cobre y encontramos oro. Mira esta, y esta está todavía más húmeda. Sí. Entre más adentro nos vamos, más humedad hay. Sí, aquí se alcanza a observar que la piedra está bien húmeda. Una vez más confirmamos que el Cerro del Topo Chico es rico, de verdad. Yo no sé por qué Nuevo León se desprecia tanto o se discrimina tanto, porque sinceramente tiene muchísimas maravillas que ofrecernos. ¿Qué te pareció el recorrido? Estuvo muy chido, la verdad es que fue una experiencia muy buena, me gustó mucho, lo volvería a hacer definitivamente. No está tan largo, no es complicado para la gente que a lo mejor no hace ejercicio, le cuesta un poquito, o le da más o menos de miedo el que se vayan a desmayar, se vayan a sentir mal, algo así. No, el recorrido es rápido, lo único que toma tiempo es que pues son grupos grandes y en lo que tarda cada uno, y a veces hay gente que nunca ha hecho rappel y tarda un poquito más, pero los guías muy bien, toda la paciencia del mundo y súper buen servicio.
servicio. Este cerro me trae muchos recuerdos porque cuando era niño, pues toda la infancia la viví en la colonia Francisco Villa, y pues cuando éramos pequeños pues nos juntábamos todos y nos íbamos a las cascadas que se formaban ahí arriba de la colonia 7 de noviembre o el Pozo, y pues disfrutábamos mucho todo este panorama que se alcanza a observar, y pues es bastante satisfactorio recordar aquellos tiempos. Dicen que recordar es volver a vivir. Cada montaña que rodea nuestro estado es un tesoro valioso que debemos aprender a admirar y respetar. Son un pulmón importante para una ciudad en crecimiento. Te invitamos a que realices un ecoturismo responsable y consciente sobre el medio ambiente.